La palabra de Dios es maravillosa. El Señor se tomó 1500 años o casi 1600 años para que poco a poco fuera trayendo, organizando y juntando lo que finalmente sería o es la palabra de Dios, la Biblia. Y todo lo que en ella hay, dice la Escritura, es para nuestra enseñanza y para nuestra bendición. Juan capítulo 13, quiero compartir con ustedes. En Juan capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, hasta el fin. Nos amó hasta el fin. Y es interesante que ese versículo está justamente donde el Señor Jesucristo está celebrando la última Pascua. Dice, en la última Pascua, Él sabía ya que su hora había llegado. Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos, este mensaje: Cristo, nuestra Pascua. Oremos. Señor Dios del cielo, te damos las gracias por tu palabra. Ahora rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla. Podemos entender el español, pero deseamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Toma tu palabra escrita, toma los pasajes que vamos a revisar y provoca, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, provoca que nuestros ojos sean abiertos y que nuestros oídos también sean abiertos a la voz de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, Señor, ruégote que tú nos concedas este entendimiento para que Cristo sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Por Él y para Él. Amén. Vamos al capítulo 1 de Juan ahora. Capítulo 1 de Juan. Fíjense el versículo 29. El Juan el Bautista está aquí haciendo su ministerio. En el versículo 29 dice: el día siguiente o el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Nosotros leímos en Juan 13 que el Señor Jesús ya sabía que su hora había llegado. Y el mensaje de Juan el Bautista apuntó hacia Jesús diciendo: Él es el Cordero. Él es el sacrificio que durante tantos siglos ustedes han estado practicando. Él es el Cordero de Dios. No es el Cordero de los sacerdotes, no es el Cordero de Israel, es el Cordero de Dios. Vayamos ahora, hermanos, a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y aquí nos vamos a quedar un ratito. A través del tiempo han habido muchos sucesos
increíbles, inventos increíbles, sucesos increíbles llevados a cabo por hombres sobresalientes y mujeres. La verdad es que la vida no es la misma en esta tierra desde que se inventó la moneda, desde que se inventó la rueda. La vida no es lo mismo desde que se inventó la corriente eléctrica. La vida no es la misma desde que se inventó la bomba atómica. La vida no es la misma desde que se inventaron las computadoras. La vida cambió y está cambiando drásticamente con el internet, con los satélites. Y mi abuela decía que uno de los mejores inventos que jamás se había hecho era el zipper. La verdad que sí, que es tremendo invento, el zipper. La vida no es igual después de grandes hazañas e inventos, pero nada ha cambiado tanto este mundo, nada ha cambiado tanto el curso de la historia humana, nada ha tenido tanto impacto tan significativo en el mundo, nada ha cambiado la vida de tantas personas como el Calvario. El Calvario es el acontecimiento que ha dividido la línea del tiempo en la historia humana. Hubo muchas crucifixiones. Muchos hombres y muchas mujeres fueron crucificados, pero ninguno como Cristo Jesús. A través del tiempo ha habido muchas manifestaciones de amor. Sí, es verdad. A veces nosotros escuchamos a los creyentes diciendo que fuera del cristianismo no hay verdadero amor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora sí creemos que el amor se origina en Dios. Pero a través de la gracia común, Dios da la capacidad al hombre para amar, y amar genuinamente, y amar con generosidad, y amar con abnegación. Sí ha habido. Ahora no ha habido un amor tan perfecto, tan puro y tan abarcador como el de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es verdad. A través de los siglos ha habido manifestaciones verdaderas de amor, pero nunca y ninguna como el Calvario. Ninguna como el Calvario. El Calvario, hermanos, ha sido retractado o fue retractado durante siglos y siglos en el pueblo de Israel. Y nosotros queremos regresar a ese punto de inicio y ver cuál es el retrato del Calvario. Éxodo capítulo 12. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Fíjense que todavía están en la tierra de Egipto. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
y aquella noche comerán la carne aseada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Hermanos, en la Pascua
está retratada eternamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y viceversa, igual. La crucifixión de Cristo en el monte Calvario es el verdadero Calvario, es el verdadero sacrificio. Hacia allá apuntó cada sacrificio del Antiguo Testamento. Y de manera muy particular, en el día de la expiación, el sacrificio del Cordero. La Pascua, celebrada según mandato de Dios permanentemente, perpetuamente, apuntaba hacia Cristo. La Pascua es la fiesta judaica más importante. Pascua significa pasar por encima. Vemos eso en el versículo 27. En el versículo 27 vemos pasó por encima. En el versículo 23 dice, pasará Jehová aquella puerta. Y en el versículo 13 dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, es pasar por alto, pasar por encima, no tomar en cuenta. Entonces tenemos a José que estaba en Egipto. José murió. Se levantó un faraón que no conocía a José y decidió esclavizar a los descendientes de Jacob, a los descendientes de José, a los judíos. Y los esclavizaron con esclavitud amarga. Si ustedes pueden mantener una marca ahí en el capítulo 12 y en el capítulo 1 de Éxodo, ustedes se fijan en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, etcétera. Los convirtieron en esclavos. Dios decidió librar y sacar a Israel de Egipto. En el capítulo 3 vemos esto, como el Señor manda a Moisés para librarlos. Versículo 7, 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, y he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel. Dios decide librar a su pueblo. Dios decide darle libertad de la esclavitud a su pueblo. Y entonces envió plagas por causa de la dureza del corazón del faraón. Plagas que le decían a Faraón, oye Faraón, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo, es mi pueblo, no tus esclavos. Déjalos ir, pero Faraón no escuchó. Y después de todas estas plagas, la primera fue que convirtió agua en sangre, y todo lo que era agua, sean pozos, ríos, lagos, no importa, estaban todos llenos de sangre. Y después mandó la plaga de las ranas y de los piojos, de las moscas, muerte del ganado, las úlceras, granizo y fuego, langostas, tinieblas. Y es interesante que estas plagas sucedían solamente donde estaban los egipcios. En esa parte de la tierra de Egipto donde vivían los israelitas, ahí no sucedía nada. Aún las tinieblas de 3 días, de a partir de aquí para allá era la tierra de Egipto, tinieblas densas, nadie pudo ver a nadie durante 3 días. Pero en la tierra donde estaban los israelitas no había tinieblas. Dios diciéndole a Faraón, deja ir a mi pueblo.
Y él siempre se quiso burlar de Dios. Finalmente Dios envió la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. Y como leímos, no importa quién, si estaba en la tierra de Egipto, no importa si era el faraón o si era alguien que estaba encarcelado, en cada familia murió alguien, el primogénito de cada uno. Amados hermanos, algunos se preguntan cómo puede Dios ser tan terrible, tan malo. Una pregunta, ¿hubo suficiente aviso? ¿Hubo suficiente aviso? ¿Cómo es posible que la gente diga que Dios es malo si Dios le está avisando y avisando y avisando y avisando y avisando y avisando? ¿Eso es maldad? No, hermanos, eso no es maldad, eso es amor. Eso es Dios manifestando su amor para con el pueblo de Egipto, para con los egipcios y para con los israelitas y para con todo aquel que oye. Y el mensaje sigue resonando a través de los siglos, a través de hoy. El mismo mensaje. Ellos en el Antiguo Testamento miraban el Calvario hacia el futuro. Nosotros hoy miramos el Calvario hacia el pasado, pero es el mismo Calvario, el mismo Cordero de Dios que quita tu pecado si te arrepientes. El mismo Calvario, el mismo Señor Jesucristo, el mismo mensaje. Y Dios sigue avisando y sigue alertando: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero muchos no quieren hacer caso, como Faraón no hizo caso. Aquí había una gran oportunidad para la salvación de Israel. Si es que Israel hiciese exactamente lo que Dios le estaba diciendo. La última plaga tenía instrucciones muy específicas, no solamente para los egipcios, instrucciones específicas para el pueblo de Dios. ¿Qué tenían que hacer? Sacrificar el cordero. Derramar la sangre de un cordero inocente, tomar esa sangre y colocarla sobre los postes, el dintel, los dos postes y el dintel de la casa. Una casa marcada con la sangre del cordero inocente. Una casa sellada con la sangre del cordero inocente. Porque Dios, en su justicia, no puede pasar por alto el pecado así porque así. Y por lo tanto, cualquier casa de los israelitas que no estuviese marcada por la sangre del cordero inocente, iba a recibir el mismo juicio que los egipcios. Por lo tanto, las instrucciones fueron muy claras. Ahí, de regreso al capítulo 12, vemos en el versículo 3 al 5 que había que sacrificar un cordero sin defecto de 1 año. Sin defecto. Era buscar el mejor de todos los corderos que tú tenías. El mejor de ellos, el más gordito, el más bonito, el que quizás con el cual tú más te encariñaste. Ese era. Si tenía menos de 1 año. Todos y cada uno tenían que sacrificarlo. Ninguna excepción. Dios no hace excepciones. Su justicia será aplicada a cada uno, vía Cristo o directamente sobre ti. La decisión es tuya. La sangre derramada tenía que ser aplicada sin falta en los 2 postes
y en el dintel, tal como Dios había dicho. Había que comer de los panes sin levadura y con hierbas amargas. Dice pan de aflicción, hierbas amargas. No describe cuáles eran las hierbas amargas. De hecho, la palabra hierbas amargas es una sola palabra que significa muy amargo. La palabra hierbas es una deducción que se refiere a eso. Algo muy amargo. Porque tenían que recordar de dónde el Señor les estaba sacando, y las generaciones de los siglos posteriores tenían que recordar de dónde Dios los sacó, la amargura de la esclavitud. Y también esas hierbas amargas apuntaban hacia la amargura de la muerte de Cristo, hacia la cruz y en la cruz. Y debían comerla prisa, con urgencia. Amados hermanos, este es un tema urgente, es un mensaje urgente. Estimado amigo, amiga, si estás aquí y has escuchado el mensaje una y otra vez y no te has convertido a Cristo todavía, tú no estás percibiendo la urgencia del mensaje. Tu corazón puede pararse en cualquier momento. Estás a un solo latido de la eternidad. Y debes recordar, Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y así como en el tiempo de Moisés avisamos que viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio, el infierno es una realidad, estimados amigos. Si el infierno no fuera una realidad, no necesitáramos un Salvador. Si el infierno realmente no existe, ¿para qué necesitamos el Calvario? Dice el Señor que el infierno no fue creado para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Pero si tú no le haces caso a Cristo Jesús, le estás haciendo caso al diablo. Porque solamente hay dos caminos. Tú dices, no, pero yo no sigo al diablo. Claro que conscientemente no lo haces, yo sé que no. Pero la implicación de la Escritura es, si tú no estás siguiendo a uno, estás siguiendo a otro, aún no estés consciente de ello. Y el Señor te quiere librar de la ira venidera. Por eso Él murió en la cruz por ti. Por eso nosotros estamos viendo cómo la Pascua del Antiguo Testamento apuntaba constantemente hacia la cruz de Cristo, el Cordero de Dios. Es una señal. La sangre es una señal, dice la Escritura, Éxodo 12:13. Es una señal porque significa que un sustituto tomó tu lugar. La sangre de alguien fue derramada para que la tuya no sea derramada. Es una celebración con significado y simbolismo perpetuo, permanente. Y si el pueblo lo cumpliera, sería librado. Y dice que el pueblo cumplió puntualmente con el sacrificio como Dios le había mandado. Y entonces vemos más adelante en el capítulo de los versículos 29 en adelante que los israelitas salen finalmente, hacen su salida de la tierra de Egipto. Por más de 1000 años, los judíos habían estado sacrificando corderos,
cabras, becerros, sacrificando un día tras otro día, tras otro día, decenas, centenares, miles de víctimas. Todo esto apuntando hacia el Señor Jesucristo. Cuando llega Juan el Bautista y le dice a los judíos que todos ellos cada año celebraban la Pascua, y Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, le dice a los judíos: ese hombre es la Pascua. Ese Jesús es el Cordero de Dios. No un Cordero más, el Cordero que vino de Dios. El que quita el pecado del mundo. Estimados, los judíos entendían, rechazaban porque entendían el mensaje. Ellos sabían lo que era el propiciatorio. El propiciatorio, que era la tapa de la arca, ahí se echaba la sangre de la víctima que era sacrificada por todo el pueblo. Dentro de esa arca estaban los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos lo que hacen es acusarnos de pecado. Cuando Dios mira los 10 mandamientos y nos mira a nosotros, todos somos culpables de pecado. Entonces la sangre era colocada encima o en la tapa, y cuando Dios miraba hacia adentro del arca para mirar los 10 mandamientos, no los veía, sino que veía la sangre del inocente. Un sustituto fue sacrificado. La paga del pecado es muerte. Alguien pagó por el pecado. Su sangre está derramada. Ya Dios no puede ver los 10 mandamientos que acusan, sino un inocente que tomó el lugar del pueblo. Ahora, esa sangre solamente cubría la culpa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no de los israelitas, del mundo. Aleluya, tú y yo estamos incluidos ahí. Porque yo no sé si tú eres judío, pero yo no lo soy. Por lo tanto, que quita el pecado del mundo me incluye a mí y te incluye a ti. El Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos entendían perfectamente el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado, el sacrificio perfecto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. El rescate, el pago, no fue con oro o plata, eso es corruptible, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio de tu salvación. Cristo, nuestra Pascua, manifestación absoluta de amor verdadero. Nosotros somos rescatados por la sangre del Cordero de Dios, y la sangre de los corderos cubría los pecados de los israelitas, pero la sangre de Cristo nos limpia, nos lava, nos redime. Un poco más adelante, más hacia el final, en Apocalipsis capítulo 1, fíjense lo que dice el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Capítulo 5, ahí mismo Apocalipsis, el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, vamos a cantar muy lindo, mejor de lo que cantamos aquí abajo. Y vamos a considerar Ustedes saben, hermanos, Apocalipsis es el cierre de la revelación divina. ¿Ustedes saben cuál es el título preferido que el Espíritu de Dios utilizó para el Señor Jesucristo en Apocalipsis? El Cordero. El Cordero. Aun cuando habla de la eternidad, habla del Cordero. Y qué bueno, porque aún en la eternidad nosotros para siempre tendremos memoria de lo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos estar disfrutando de esa gloria eterna con el Padre. Siempre vamos a ver a nuestro Señor como el Cordero. La importancia del derramamiento de sangre, hermanos. En Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre, Dios no remite, no quita, no perdona, no nos lava de nuestros pecados. Primero a los Corintios capítulo 5. Primero a los Corintios capítulo 5. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Estimados, muchos de nosotros durante años estuvimos aferrados a religiones que nos dicen, nos recomiendan y nos mandan a hacer obras, a esforzarnos para ganarnos nuestra salvación. Religiones que nos dicen que nosotros tenemos que hacer esto y aquello y dejar de hacer lo otro y agregar sobre nosotros cosas adicionales, agregar gracia sobre nosotros, para que entonces cuando lleguemos al cielo veremos si el Señor nos deja entrar. Sin embargo, ¿qué dice aquí? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Sí, la paga del pecado es muerte, pero tú no tienes que poner tu vida para ello, porque pasarás a la eternidad y allá en el infierno no hay vuelta atrás. Recuérdate cuando dijo el Señor Jesucristo la parábola, no, la historia del rico y Lázaro. Y el rico estaba en el infierno y le dijo a Abraham: Abraham, pero envía a alguien, envía a Lázaro a mi familia. Y dijo: no, pero si alguien se levante de los muertos y va y le predica, ellos van a creer. ¿Qué dice la Escritura? Si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer si alguien se levanta de los muertos. En otras palabras, no hay milagro en la vida
que pueda hacer que tú creas en Cristo Jesús. Si el Evangelio no lo hace, nada lo va a hacer. De hecho, estarías colocando tu fe, estarías basando tu fe en algo que no es el Evangelio y por lo tanto no hay salvación. La salvación es por la fe en Cristo, en el Calvario y Cristo resucitado, no en un milagro que supuestamente Cristo hizo. Por lo tanto, tu fe tienes que dirigirla hacia este Cordero que ya fue sacrificado por ti. Ya tú no tienes que recibir la paga del pecado, porque Cristo recibió la paga del pecado por ti. El retrato del Calvario. Durante siglos y aún hasta el día de hoy, la nación de Israel como nación ignora el Calvario. Ignora la verdadera Pascua, Cristo Jesús. ¿Lo vas a seguir ignorando tú también? La realidad del Calvario. Cristo ahora reconoce, nosotros vimos en Juan capítulo 13, versículo 21, que cuando era el momento de la Pascua, se sentaron a comer, sabiendo Jesús que su hora había llegado, los amó y los amó hasta el fin. Cristo sabía que su hora había llegado. Fíjense en Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, Evangelio según San Juan capítulo 2, el versículo 4. El Señor Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y después, ¿qué dice? Aún no ha venido mi hora. Capítulo 7, versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Ahí mismo en el versículo 30, entonces procuraban prenderlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En el capítulo 8, versículo 20, dice lo mismo. Versículo 20, al final del versículo, porque aún no había llegado su hora. Entonces en el versículo 13, capítulo 13, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. El Señor siempre está a tiempo. El Señor nunca apresura y nunca está tarde. La hora de Cristo iba a llegar y llegó. Y los amó ¿cómo? Hasta el fin. Aquí el Señor sabía que había llegado su hora. Todo estaba listo para sacrificar la verdadera Pascua. Los mensajes habían sido predicados por Cristo, los milagros habían sido ejecutados, los discípulos habían sido entrenados, el ejemplo de Él había sido vivido y sus enemigos ardían en odio. Y Cristo reconoce la agonía y la amargura de su muerte. Ante Él estaba el reproche de todos, el abandono de sus amigos, los discípulos, el escarnio de los religiosos y del resto del pueblo, los latigazos de los soldados, la corona clavada en su cabeza, las bofetadas, puñetazos, la barba arrancada, le escupieron en la cara. Todo eso estaba delante de él, la caminata vergonzosa con la cruz en sus hombros, la visión de la cruz delante de él, y cómo él iba a ser expuesto vergonzosamente ante miles de personas. Y el dolor permanente que le sería infringido por los pecados de todos y cada uno de nosotros. A Cristo no lo sorprendieron y mataron,
sino que Él se ofreció morir, sufrir y morir por tus pecados, por los míos, por los pecados de todos, en todas las épocas. Juan capítulo 10, dice así, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesucristo te amó. Él puso su vida por ti. Esto no es una leyenda, no es una ficción, no es un cuento religioso, nada de esto es místico. Lo que iba a suceder a Cristo, Él sabía que iba a ser en dolor intenso. Y Él, todo eso lo sabía de antemano. Y dice, nadie me mató, yo entregué mi vida por ti. La agonía de su muerte, hermanos, Él la manifiesta en aquel momento en el jardín de Getsemaní, donde Él está orando con intensidad. Y el evangelista dice que de Él caían como grandes gotas de sangre. Muchos han tratado de explicar eso. Yo no sé si algún día encontrarán alguna explicación científica a eso, pero lo que sí dice que era intenso su dolor y su agonía, la visión clara que él tenía del sufrimiento que iba a sufrir, y todo esto lo hizo él por amor a ti. El retrato del Calvario, la realidad del Calvario, la razón del Calvario. El Calvario fue una realidad porque su amor por nosotros sobrepasa los límites imaginables. El Calvario fue una realidad porque Él te amó con amor eterno. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estimado amigo, amiga, si estás aquí todavía con vida, el Señor te ha prolongado su misericordia. No tiene que hacerlo. Él es Dios. Ya tú eres culpable. Al que es culpable y que ya está sentenciado, ya el día de su ejecución es opción del soberano. Y si Dios ha prolongado su misericordia sobre ti y ha distanciado el día de tu muerte, es por su misericordia. Él te está dando oportunidad para que tú seas salvo, para que seas salva. El Calvario fue una realidad porque Él te amó con amor fiel. Su amor no está regulado por un termostato de circunstancias. Aun cuando tú tienes todo en tu contra, Él dio su vida en tu lugar. El Calvario fue una realidad porque Él te amó con amor verdadero. Nosotros estamos acostumbrados a amor falso, simples palabras. Y ya cuando la gente nos dice te amo, nosotros decimos, ay, qué bonitas palabras. Eso es lo que decimos, pensamos quizás. Pero el Señor lo manifestó. El Calvario es la manifestación de su amor para contigo. Él actuó y lo demostró. Y Él dijo, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso la vida, su vida, por ti, siendo tú culpable. ¿Qué vas a hacer? En Juan capítulo 1, el evangelista dice, a los suyos vino Cristo y los suyos no le recibieron. Sin embargo, a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchos no le recibieron, pero algunos sí le recibieron. Y al Señor, ahora mismo el Señor te está dando la oportunidad a ti de recibirle a Él, de aceptarle a Él como tu Señor y tu Salvador. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita tu pecado, igual que el resto del mundo. ¿Quieres que tu pecado sea quitado? ¿Quieres que tu culpa sea quitada? ¿Quieres estar libre de pecado de tal manera que el día de tu juicio no haya forma de señalarte? Porque Cristo te ha limpiado. No tú, sino Cristo limpió tu pecado, tu culpa. ¿Qué debes hacer? Recibe el Evangelio, recibe al Señor Jesucristo. Acepta la verdad de tu pecado, admite que ciertamente mereces el castigo, pero entonces acepta lo que Cristo ya hizo por ti. Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada en tu lugar, en tu favor. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos este mensaje donde podemos ver la manifestación más gloriosa del amor que es tu amor para con nosotros en el Calvario. Gracias, Señor, porque los que ya hemos sido salvos por tu gracia, con este mensaje una vez reconocemos que absolutamente no tenemos ningún mérito en nuestra salvación. Todo el mérito es tuyo, toda la obra fue tuya. Tú fuiste que tomaste nuestro lugar, tú fuiste el que murió, el que sufrió, el que resucitó. Tú eres el que tiene la vida, tú tienes poder para entregarla y poder para volverla a tomar. Y tú eres la vida, tienes el poder para regalarla también. Gracias por el regalo de la vida eterna a través del arrepentimiento. Señor Jesús, ayuda a aquellos que todavía no se han entregado a ti y no te han recibido a ti como Señor y Salvador, que esta mañana lo hagan. Si tú estás aquí esta mañana y quisieras recibir al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, deseamos orar contigo. Si tú levantas tu mano, vamos a reconocer que tú quieres entregarte al Señor, quieres recibirle, y nosotros queremos orar contigo. Ahí en tu asiento tú puedes levantar la mano, yo voy a verte, voy a orar por ti, pero también nos vamos a acercar para orar contigo. ¿Hay alguien? ¿Deseas hoy, esta mañana, recibir al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, para perdón de tus pecados? ¿Hay alguien?
Si levantes tu mano, voy a orar por ti. Muy bien. Padre Dios del cielo, gracias porque la obra de Cristo no fue en vano. Gracias, buen Dios, porque pudimos recordar la Pascua, el Cordero de Dios, que quita el pecado de este mundo. Gracias porque nos permite seguir predicando este evangelio, el evangelio verdadero. Recibe tú la honra y la gloria, Señor, por Él y para Él. Amén.